Cuando yo le conté a mi papá que era trans, él me preguntó, ¿y qué te hace sentir que sos un hombre? A ver. Yo le respondí, ¿y a vos, pa? ¿Qué te hace sentir que sos hombre? ¿Y qué te respondió? Me respondió que tengo pito y me gustan las mujeres. ¿Y a vos? ¿Qué es lo que te hace sentir que sos quien sos? Quien te cuenta la anécdota es Bruno. La vida es brava, hacete traba. El que te la dejó picando es Lucas. Hola, locas rotas. Y a mi derecha lo tengo a Jero. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Nicole. Esto es Bulto. Y hoy, Macho. somos. Bulto. Podcast. Acordate que ahora con B de varón. Y B de varona. Y B de versátil. Y B de valiente. Estamos en Instagram. Danos seguir en Spotify. Ponenos estrellitas. Y si querés apoyar este proyecto que hacemos a pulmón, fíjate en la descripción de este episodio que vas a ver cómo podés hacerlo. Y decíamos que hoy vamos a hablar de macho. ¿Cuántas palabras que hay para referirse a los machos? Y Bruno, ¿qué le contestaste a tu papá? Yo le volví a responder con otra pregunta y le dije, ¿y los gays que tienen pito y les gustan los hombres no son mujeres? Él se quedó callado, se quedó pensando, medio que se le explotó un poco la cabeza. Además venía de las emociones de yo decirle que ahora ya no era más su hija y ahora era su hijo. Básicamente en ese momento lo que me salió a hablar con él es de las emociones y de decirle que no hay un porqué, sino que tiene que ver con un sentimiento, como seguramente le pasa a él. ¿Y a vos, Lucas, qué te pasa con esa respuesta? Porque yo pensaba, cuando era chico, si bien no teníamos tan en claro estas cuestiones de cómo el género se puede armar o se puede elegir, sí había una sensación, por lo menos entre mis amigos de la infancia y los adultos, de que los gays no eran hombres o eran hombres fallados o algo por el estilo. Sí, tal cual, Nicole, y además en esto que Bruno nos comparte, la cuestión de la elección, esta pregunta entre si es algo que se siente, es algo que se es o es algo que se elige. Yo recuerdo mi adolescencia, que ni sabía lo que era Cristo, la religión, pero bueno, por alguna cuestión estaba ahí medio cercano. Yo me acostaba a la noche y hacía algo como si fuera algo de persignarse y le pedía a ese Dios que me hiciera pasar eso que sentía, que me despertara el otro día a la mañana y que me le hiciera más fácil, en ese sentido que me gustaran las chicas. Ah, mirá. Entonces, en ese punto no sé si es algo, al menos en lo personal, que uno se sienta un día a pensar qué es lo que voy a elegir, qué es lo que voy a desear. Digo, es algo que se siente, digo, en mi caso es algo que sentí y que en todo caso hasta incluso intenté dejar de sentir. Pedía por favor, como ese momento de decir, cuando me di cuenta que algo, yo les hacía una pregunta al inicio, ¿qué es lo que te hace ser lo que sos? Fue un momento en donde sentí que algo de lo que era podía traerme problemas. Nicole decía recién que ser gay se podía ver como un fallo, digamos, algo así dijiste. Uh-huh. Y yo, si me pongo a pensar en mi adolescencia, en lo que pensaba yo, lo que sentía, lo que decían mis amigos, más que un fallo lo veíamos como algo falso. Como si hubiese una impostación en ser gay, en las maneras. ¿En qué sentido? A ver, como algo falso. Como si hubiese una teatralidad. Está esa cosa del chabón, ¿vieron? De somos los mismos de siempre. Somos en esencia lo mismo y eso es un valor en sí. Entonces hay una manera de comportarse y de ser que se basa en no cambiar. Esa idea de si tenés costumbres diferentes a las que tenemos nosotros, sos un puto, ¿no? Sos puto. O sea, sos el diferente, sos el distinto, pero también estás siendo un falso. Te fuiste del barrio, te hiciste puto. Digamos, son dos cosas que van medio en paralelo. Sí, es que ahí habría que pensar si es posible separar lo que tiene que ver con... Nicole me preguntaba sobre el género, ¿no? Digo, esto que a veces se confunde tanto entre lo que es el género o lo que es ser un hombre, o en este caso ser macho, y lo que es que además, no sé, te gustan los hombres o te gustan las mujeres, o sea, bisexual, puto, heterosexual. Ese esencialismo que hay un poco en ser chabón. O sea, somos lo que somos y si no sos chabón, estás siendo un careta, estás siendo un falso, estás siendo un actor, una cosa así, ¿no? Como si cierta manera de caminar o de hablar o de expresarse
no fuese natural o real. Qué loco que digas eso, porque para mí la mayor teatralidad está en el ser macho. Claro. Por eso te digo que es como lo veíamos nosotros en la adolescencia, como si hubiese algo natural en ser macho o en ser hombre, ¿no? Claro, porque se es macho siendo heterosexual. Digo, desde ese lugar, desde lo que Jero nos comparte del grupo ahí del barrio, de sus amigos. Claro, y la idea, por ejemplo, la palabra afrancesado. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un afrancesado? Es alguien que hace morisquetas, ¿no? Que está como actuando, esa es la sensación que teníamos, ¿no? Sos un afrancesado, sos un falso. Lo falso es interesante también, ¿no? Digo, porque si pensáramos entre la dicotomía entre lo falso y lo real, o entre lo falso y lo verdadero, digo, ¿cuál es el modo, de nuevo, de ser hombre? Ser un hombre de verdad. Hay un valor en no cambiar. Desde el lado chabón, hay un valor en somos los mismos de siempre, ¿no? Incluso las bandas de rock, que no cambian nunca y siempre tocan la misma música que tocaron desde que eran adolescentes, eso parece algo que hay que rescatar. El hecho de no cambiaste. Quizás el valor está en cambiar justamente, ¿no? En eso. Y yo cuando era chico, a mí sí me gustaban las chicas. No tenía una sensación de que algo estaba mal adentro mío. Pero a mí sí lo que me pasaba es que yo, evidentemente, no me veía como se tenía que ver un varón. O no hablaba como tenía que hablar un varón, o no me movía como se tenía que mover un varón. O en realidad no sé bien qué pasaba. Pero siempre, en lugares donde estaba, había una sospecha de que yo era medio puto, medio trolo, o del todo. Entonces, en mi caso era mucho de hacer un esfuerzo para que eso no se notara. De hecho, me acuerdo de mostrarme un poco con novias, diciendo, ven que tengo novias, ¿no? Eso, puedo ser un poco así, porque tengo novia, entonces está todo bien. Sus sospechas no importan porque estoy validado en esta situación de que estoy con chicas. Pero también incluso me pasaba de por ahí estar demasiado con chicas y que digan, pero si este está todo el día con las pibas, es puto. Claro. Muchas veces me pasó. E incluso me cambiaba de colegio, me cambiaba de espacio y otra vez se volvía a repetir y era como otra vez se dieron cuenta. A mí también me pasaba un poco eso porque también tuve novias, tuve algunas experiencias de estar en pareja, pero a mí se me daba muy fácil estar con amigas, Uh-huh. Me encantan las mujeres, las adoro, son de las relaciones más hermosas que tengo y amo. Pero me acuerdo que tenía una novia y nos juntábamos, en esa época estaba el desfile de Giordano y el plan era juntarnos a ver el desfile de Giordano. ¿Entendés? ¿Entienden? O sea, y la quería y todo, pero bueno, no era lo que se esperaba que el hombre con su novia se juntara a ver el desfile de Giordano. Curiosamente, te voy a contar algo, Luqui, que yo me juntaba con amigos a ver desfiles. Pero para ver a las minitas. Claro, para ver Fashion TV, me acuerdo. Nos Yo juntábamos con criticaba amigos. los looks. Claro. Ahora, hoy hablamos de ser macho, de lo que significa lo macho, lo que significó en nuestro recorrido hasta hoy, esa palabra, ese significante que es macho. ¿Qué les pasa a ustedes con lo macho? Aprovecho este momento para hablar de todo lo que me produjo que me empezaran a decir macho. Eso. Porque cuando empecé el proceso hormonal con testosterona y mi cuerpo empezó a cambiar, empecé a tener lo que se llama cispassing. El cispassing sería pasar por cis, por persona cis, ¿no? Que me lean como si fuera un hombre de verdad, entre comillas. Que no duden de mi masculinidad. Entonces, empecé a recibir apodos, camaradería entre hombres, digamos, de ir a la carnicería y que me digan máquina, Ya sé, tigre. sí, jefe, papá, maestro, Genio. genio, todas esas palabras Capo. que te ponen en un lugar re grande, como de que sos gigante y de que sos lo más y que sos un capo, y la verdad que yo no me siento así para nada. Y como hay algo en el nombrarse entre masculinidades, que también hay un condicionamiento social en eso. ¿Qué masculinidad estamos construyendo con ser máquinas? En contraposición con lo que me decían antes, que es princesa, linda, mami, mi amor, corazón. Esa transformación a mí me flashó un montón.
cuando empecé a tener este cispassing social? Yo siento que desde que me he visto distinto, recibo muchos menos máquina, capo. Cuando eso pasa, se activa una parte de mí que sabe dialogar con chabones y sale una parte más chabona y un poco me divierto también en ese juego de charla de taxi, por así decir, o recién dijiste en la carnicería o donde sea, o en la ferretería, y un poco también me ayuda llevarlo para ese lado. Sí, yo ahí creo que con esto que compartís, Nicole, de cómo eso que nos dicen, ¿no? Yo escuchaba el Máquina Mosca, no sé, me pasó sentirlo de mucho más grande alguna vez que alguien me lo ha dicho y hasta me ha sorprendido si me están cargando. O sea, claro, es irónico. no, digo, es irónico. Pero creo que con el correr del tiempo también uno se va preparando de qué modo responder a ciertas cosas o a ciertos modos de ser nombrado, porque, bueno, en lo personal también he ido transitando algunas cuestiones en relación a la vergüenza respecto de quién soy. Y respecto de tener que responder a ese ser macho o ser masculino. Digo, ¿de qué modo se es masculino? Desde la voz es masculino, desde ir al gimnasio, desde tener determinado cuerpo, vestirte de determinada manera. Por eso para mí la masculinidad, digo, si pienso en lo masculino y en lo macho, ha llevado y lleva un costo bastante grande en sostenerla. No es para pensar, ay, pobrecitos, alguien puede pensar en los hombres y en lo que sufrimos los hombres. No lo digo desde ese lugar, sino que yo también me las tuve que ver y me las tengo que ver con tener que sostener algo de lo que tiene que ser eso, pasar. Bruno hablaba del cispassing, en algún momento también viví la experiencia de tener que pasar por heterosexual. Es que también te da mucha seguridad en la calle, que te lean como varón heterosexual. Yo me doy cuenta que las miradas, que la situación de cómo se cruzan de calle o cómo me agitan, dependiendo de cómo estoy vestido, cambia mucho. Y si estoy vestido más chabón, por así decir, es un relajo en ese sentido de cómo estoy en la calle. Vos decías lo del gimnasio. Yo veo, y yo he sido quizás ese varón a los 15, 16, de adolescentes que van al gimnasio porque están tratando de llegar a hacer algo que valide, sí, ahora son hombres, ya tienen esta cantidad de bíceps, este pecho marcado. Entonces sí, alguien va a venir y les va a dar la credencial de macho. Ni que hablar de toda la pregunta, ¿no? Incluso filosófica de lo que tendría que ser un hombre de verdad, ¿no? Pero mi sorpresa fue encontrarme siendo gay, marica, puto, que también dentro de lo que podría ser mi comunidad o dentro de lo gay, también hay mucho sostenimiento de la masculinidad. Hay mucha plumafobia, digo, ¿no? Y hay una cuestión de sostener algo de eso, ir en búsqueda de eso. Los efectos que sigue teniendo la masculinidad en nuestra sociedad, por eso, digo, se persigue algo de eso. O sea, vos tenés la sensación de que esos varones, cuanto más machos se ven, están más validados. Totalmente. Es mejor salir con un hombre que se vea como hombre, por así decir. Yo no sé desde lo personal y después a cada quien le puede calentar lo que le calienta, digo, como objeto de deseo, pero a mí en lo personal, cuando veo, por ejemplo, en una aplicación de citas, solo masculinos, a mí me produce una sensación que es, digo, primero lo paso por mí, digo, yo no sé si quiero estar a la altura de cumplir con eso. Claro. Bastante daño me hizo a mí tener que sostener una masculinidad. No sé, bastante problema me trajo que se rieran de mi voz o que pasara por algún lugar donde había 5 pibes reunidos por la calle y yo decía, ¿por qué soy un perro que largo feromonas que me están gritando? ¡Ay, la marica, la marica! Digo, como para que alguien siga sosteniendo hoy solo masculinos. O acá pibe masculino por masculino. ¿Qué es eso? Bueno, nada. Puedo entenderlo, ¿no? El valor que puede tener la masculinidad y que sigue sosteniendo hoy la masculinidad. No es cualquier cosa con lo que nos enfrentamos. Sí, yo tengo un recuerdo también, así como contaba recién, de que ser gay en mi adolescencia era la palabra amanerado, de una manera de ser teatral, digamos. Yo me di cuenta muy temprano también de que había cosas que me molestaban mucho del macho. Por ejemplo, a mí siempre me gustó mucho el tango. Y está la idea del varón del tango,
que es este tipo recto con la voz así de varón de tango, que llora por que se fue con otro y extraña a la mamá. Y siempre me molestó muchísimo esa idea del tango. ¿Por qué? Porque hay otra idea del tango. Por ejemplo, Gardel. A mí siempre me gustó mucho Gardel. Y Gardel no era así. De hecho, hay un montón de cantantes de tango que cantan con voz más aguda o que tienen maneras de ser o de expresarse que no están relacionadas necesariamente con lo que es ser macho. O sea, es verdad, está el varón del tango. Pero hay una tradición anterior incluso que no tiene nada que ver con eso. Y eso a mí me dijo, o me di cuenta, de que también había una impostación en ser un macho. De hecho, si me pongo a pensar, no hay nada más impostado que Julio Sosa, por ejemplo, un cantante de tango que le decían el varón del tango, que estaba en una pose todo el tiempo, estaba en pose. Eso me dejó muy en claro que también había una construcción teatral ahí, en el hecho de ser el varón del tango. Con esto de la voz que estás contando en el tango, me hizo acordar a cuando yo empecé el tratamiento hormonal con testosterona y empecé a ir a terapia de la voz. Ajá. Eran encuentros con una fonoaudióloga, encuentros guiados, en donde yo pude ir dándole forma, digamos, a mi voz, con su guía, con su ayuda. Y estaban muy buenos porque yo tenía bastantes complejos con mi voz en relación a la masculinidad, ¿no? Uh-huh. Y ella un día me pidió que llevara voces que me gustaban. Wow. De hombres, ¿no? Claro. Voces que yo quisiera tener. Uh-huh. Y que íbamos a ir sesión a sesión fijándonos si yo podía llegar a esas voces Ajá. sin lastimarme. ¿Y qué llevaste? Llevé la voz de un compañero del trabajo que se llama Tincho, ¿Cómo era la voz de Tincho? suave, Suave. Tincho. ni tan gruesa ni fina, Uh-huh. dulce. Y estuve bastante tiempo escuchando voces y viendo qué es lo que yo quería de cada voz. Y la que más me terminó de cerrar fue la de Kevin Johansen. La voz del chongo. Esa es Baby. una voz de... Tranca la elección. Tranca. Yo dije, yo quiero tener la voz de Kevin Johansen. Oh, sí. Y es eso. Me gustó entre la gravedad, la suavidad, la ternura. Y yo quería generar eso. Uh-huh. Haces ejercicios para tener tu voz. Sí, hicimos muchos ejercicios. En un momento tuve que dejar de ir porque ya no me cubrían más las sesiones y se me fue la voz que había logrado. Pero tengo todo anotado y cuando quiero puedo recurrir a los ejercicios para llegar a la voz indicada. O sea que se puede ser macho a través de la voz. Uh-huh. Ni hablar, ¿no? Macho menos. A mí esto que decís me resuena un montón. Yo pensaba que ser hombre era algo que ya venía con vos, que no había nada que hacer, que lo tenías o no lo tenías, encajabas o no encajabas. Y para mí eso era muy frustrante, porque yo no pensaba que podía hacer algo al respecto. Hoy pienso en realidad que no me interesa hacer algo al respecto, o por ahí me interesa hacer otras cosas al respecto. Pero la sensación era como, listo, yo no tengo esto, ya está, qué mal, no hay nada que hacer. Y te escucho y digo, claro, se puede. Ahí ves los dispositivos también, ¿no? Salir de vos mismo, incluso para ir a buscarte o imaginarte y proyectarte y decir, bueno, quiero ir para allá. Qué bueno hubiera estado si tenía esta distancia o si alguien me ayudaba a... Si me ayudaba a eso, a ver que yo podía proyectar y podía armar. Y de hecho lo que yo estaba haciendo en realidad también era parte de algo que en un punto decidía o llevaba adelante de alguna manera. Lo que se me viene a la mente ahí escuchando es, ¿no? Casi como si hubiera una fábrica de hacer machos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se fabrican los machos? ¿De dónde salen? Hablas de dispositivo, podemos pensar en moldes. ¿De qué manera se hace un macho? Y a mí me pasa algo muy particular de pensar en las niñeces, ¿no? Digo, uno puede ser
muy deconstruido en un montón de cuestiones y después ves, bueno, ¿cómo es el desafío de una infancia que sea lo más libre posible? Y cuando veo algo de, voy a introducir un tema que por ahí es medio polémico, ¿no? Que tiene que ver con el fútbol. Ujú. Yo siempre digo medio en chiste que si llegara a ser presidente prohibiría el fútbol por decreto, al menos un tiempo. Pero porque en realidad lo que me pasa, el otro, he mirado fútbol, me he encontrado con eso, digo, en mi familia miran fútbol, amigos miran fútbol, amigas, bla. El modo en que intentan resolver un conflicto o una falta o una mala jugada es constante: la pechada, la piña, el empuje, la puteada. Ey puto, ey vos, culo roto. Ujú. Tienen que venir dos y tienen que venir y separar al referee y ser... Gente, eso se mete todo el tiempo. Digo, ¿qué decimos? O sea, sé que es mucho más complejo, ¿no? Pero digo, después veo un pibito de 3 años, 4 con la pelota re contento y después, nada. Entonces, ¿no hay algo ahí de ir aprendiendo que ese es un modo de intentar resolver un conflicto? A las piñas, a putearnos, a insultarnos. ¿Qué pasa? Digo, ¿cómo nos pasa sin un señalamiento a quién? Pero ¿cómo nos pasa tan natural? Cuando después nos preguntamos, qué violenta la sociedad en la que estamos. Uy, qué difícil. Bueno, quiero escucharlos a ustedes, varones que les encanta el fútbol. Me gusta el fútbol, pero me gusta de una manera media extraña. Soy un hincha de Boca que le gusta el buen fútbol, ponele. Entonces me gusta el fútbol en tanto deporte, pero un poco toda la cultura futbolera me fui alejando bastante, en parte por lo que vos decís. Pero así todo, me gusta ver el fútbol como me gusta ver básquet, como me gusta ver, estéticamente te diría incluso. Me parece lindo de ver. Después tiene todas las mierdas que tiene. Pero creo en esto, Pero- Jero, que vos decís, digo, hay algo particular en esa pasión del fútbol, digo, y que puedo entender. Digo, yo quiero que gane Argentina, me he mirado los mundiales, he ido a festejar, también he mirado vóley, he mirado básquet, pero no observo ese modo. No, claro. A mí, que en muchos sentidos no me terminaba de acomodar, no me terminaba de salir bien ser chabón y qué sé yo. De hecho, yo al fútbol jugaba de mediocre para mal y la pasaba horrible por eso. Yo volvía llorando a mi casa, no sé, me pifiaba un gol y me cargaban en el barrio y era terrible para mí. En eso se empieza a armar mucho de lo que disfrutás o no disfrutás de la vida en sociedad a partir de jugar bien o mal a la pelota. Pero desde la pasión del hincha, que ya no es más el que juega a la pelota, sino que es el que tiene una camiseta, hay toda una forma de vincularte con amigos que es a través de ese código en el cual todos en algún momento la pasamos mal porque tus equipos ganan y pierden, si bien siempre hay equipos que ganan más que otros, empezás a entrar en una especie de sintonía y de charla y de diálogo a partir de quizás el único lugar donde como chabón te habilitás la pasión, el sufrimiento, pasarla bien y mal, que es el fútbol. Encontrás ciertas formas de responder a los dilemas de la vida desde el fútbol. Y eso te arma una charla, que es una charla, si se quiere, que ni siquiera tenés que conocerte, porque la tenemos tan aceitada culturalmente, estoy hablando de entre varones, por supuesto, que te permite enseguida entablar relación con un varón desconocido. Yo creo que también ahí agregaría algo, que es el tema de lo irracional. Creo que como la idea de macho está muy relacionada con ser una máquina, donde siempre supuestamente tenemos que actuar de manera racional y comportarnos de una manera que no es histérica, entre comillas lo digo, que no es pasional, muchos hombres ponen lo irracional, la violencia en el fútbol. La pasión es como una locura, donde vos no te controlás. Yo creo que también este lugar de libertad supuesto habilita en la homofobia la homosexualidad. Porque esto de, puto, te voy a romper el culo, estás siendo homosexual al querer romper el culo a una persona de tu mismo género, ¿no? Los besos en la cancha, el vestuario, el verse desnudos, toda esa homosexualidad mezclada con homofobia está represente en las canchas. Yo estoy de acuerdo con eso. Justamente por eso estoy haciendo un queremos muy de ese tiempo, pero queremos a los putos lejos, porque los putos no entienden que esto no es una cosa de putos, aunque estemos hablando de romper culos. Y eso es una cosa quizás hasta de cómo podés armar cultura desde un lugar súper polémico, pero al mismo tiempo que pareciera que está justificado, ¿no? En esto que haces.
¿Y vos hoy en día, Nicole, cómo te sentís yendo a la cancha? Bueno, yo no estoy yendo ahora a la cancha. Hace un tiempo. En parte por cuestiones económicas, porque tuve que dejar de ser socio por eso. Pero en parte también porque me cuesta mucho esa dicotomía entre las sensaciones que tengo y los entornos que tengo y ese momento de fútbol. Creo que lo que me pasa en este momento es que cierta parte de mí, que se formó y se armó en tantos años, si yo no pudiera al menos canalizarla en ese momento de ver a Racing, en ese momento juntarme con mi viejo a hablar de fútbol o con algún desconocido en la calle, directamente desaparecería, ¿no? Quizás como tal vez le pase a personas que se van de sus lugares de origen y se van a otro, un poco extrañás o un poco necesitas. Hay ciertas formas de hablar que se habilitan en el estilo cancha, en el estilo pasión. Hay cierta comprensión que tenés del otro a partir de que sabés que el otro vive como vos eso, que lo tenés muy arraigado porque es parte de tu esencia cultural. Sin decir por esto que lo defiendo. Simplemente digo, pero yo estoy atravesado por esto. A mí lo que me pasa con la pasión, escuchaba esto, pasión irracional, ¿no? Digo, y volviendo a esto que les planteaba su relación muchas veces con la violencia, pareciera que lo pasional o lo irracional pudiera de alguna manera justificar algo de ese modo. Durante mucho tiempo, en vez de femicidio, se decía crimen pasional, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la pasión de los machos? Que es generalmente diferente a cuando se menciona la pasión en una mujer. Si la mujer es pasional, bueno, Es una puta. trola, rapidita, Sí. ¿no? Si el tipo es pasional, no lo pudo evitar, ¿no? ¿Y qué querés? Sí, se resuelve de ese modo. Y me parece interesante esto de tener a los putos lejos, porque no entienden o no entendemos. Y es algo, las generalidades no van, ¿no? Pero sí es algo de lo que muchos putos queremos mantenernos, que es lejos Y claro, de ese lugar, y claro. de esa violencia. Yo quería aprovechar para hablar de la construcción de la masculinidad, ya que estamos hablando de esto. Me gusta. Cuando a mí me preguntó Nicole, antes de venir al programa, por qué yo elegía la masculinidad o por qué me sentía masculino, le dije, te respondo en el podcast. Y acá estamos. Y acá estoy. Quería contar que yo no es que elegí la masculinidad, sino que yo elijo la transexualidad. Y la masculinidad es un devenir. ¿Por qué? Porque cuando yo era chiquito, mi papá, volviendo al tema del principio, que era tachero, nos llevaba con el taxi a ver a las travestis, ¿no? Como un divertimento, como, bueno, la salida del domingo era ir a Constitución, a la calle Brasil, a ver a las trabas. Y yo estaba maravillado. O sea, yo las veía y me encantaba con sus cuerpos expuestos, con sus tetas armadas. Y lo único que pensaba era que ser travesti era lo mejor del mundo porque tenías todo junto al mismo tiempo. Y creo que eso fue una premisa para mí de decir, yo quiero ser travesti. Y en ese querer ser travesti es que como yo nací con determinada genitalidad, vamos a decir femenina, entre comillas, la masculinidad vino desde ese lado, como, bueno, yo quiero construirme distinto a lo asignado, distinto a lo que me asignaron al nacer. Así que esa es la respuesta que tengo. Me encanta. Bueno, a mí me pasó, y pensando un poco en las incomodidades de lo que somos o de dónde venimos, que yo en un momento empecé a no querer ser más chabón. No sabía bien qué hacer, porque tampoco es que tenía el deseo de ser una mujer, o porque además lo pensaba en términos muy binarios, ¿no? Y eso me dejó, yo diría, bastante tiempo, en gran sentido bulto, y el proceso de haber hecho esas grabaciones tuvo que ver mucho con eso, con pensar quién era, qué era yo, más allá de qué son los hombres o los varones. En un momento creo que encontré una reconciliación con la idea de, bueno, puedo seguir siendo una masculinidad, y en gran parte tuvo que ver con que empecé a conocer otros varones que se consideran varones o se consideran masculinidades, y es como, ok, yo quiero ser como estos también.
¿Ya conocías varones? Varones no heterosis. Ahí va. Varones que me daban otras herramientas y otras posibilidades de ser varón. En un sentido eso me devolvió de alguna manera, me reconcilió. Porque después de todo, y más allá de la forma de la pasión transmitida en el fútbol, a mí hay ciertas cosas de mí, que soy, que tengo, que venían, con las que diría que no estoy mal. Por ejemplo, yo sé arreglar cosas. De la casa, del auto, resuelvo. De electricidad, te cambio el cuerito. Te voy a llamar porque Bueno, me viene bárbaro. y para mí hay algo de eso que, digo, porque muchas veces la masculinidad y la idea de soy hombre creo que está dada en cuántas chicas que levanto, no sé, determinadas cosas, pero hay otras que tienen que ver más con cosas que haces porque sos, y una es arreglar cosas, saber, no sé, usar las herramientas. Yo quiero seguir sabiendo usar las herramientas, me siento medio masculino cuando resuelvo algo. Hace poco instalé un lavarropas y lo instalé yo y dije, ok, claro, yo puedo seguir haciendo estas cosas. Las demás personas también me leen masculino por saber poner el lavarropas, aunque no tenga nada que ver ni con la masculinidad, ni siquiera con tener pito. Pero hay algo que se arma porque es histórico, porque es cultural, porque quizás sus papás ponían los lavarropas, no lo sé, pero algo de eso lleva a esa sensación. Incluso hasta en chiste me dicen, ay, mi hombre que pone el lavarropas, pero ese chiste igual sigue diciendo, esto que haces es de hombre, ¿no? Sí. Y yo lo tengo asociado. Vos encontrás cierto placer en eso, ¿no? En eso, como en hacerlo. Sí, en poder ejecutar. Claro, a mí no me pasa eso. Yo lo hago, pero no encuentro ningún placer. Quizás porque fui a una escuela industrial y la pasé como el culo. No me gustó, los profesores eran violentos, etcétera. Y medio que me retrotrae un poco a eso, ¿no? Cambiar la lamparita, bueno, la cambio, pero es como que cambié la lamparita porque había que cambiarla y ya está. A mí me hace pensar, Jero, en esto que vos comentabas y también Nicole, en que, ¿no?, habría a lo largo de la construcción de eso que somos, bueno, en este caso hoy estamos hablando de lo macho, de la masculinidad, ciertas credenciales que validarían algo del ser ese masculino, ese varón con B corta. Y por eso hoy hablamos de fútbol o Nicole habla de las herramientas o Jero de la escuela industrial. Digo, a mí me daba temor ir a una escuela industrial. Uh-huh. A mí me daba temor el fútbol, digo. Y ahí por ahí hay algo de ese rechazo que me genera porque me parecían lugares donde habitaba la violencia. Digo, y una violencia hacia esto, ¿no? El terror de las maricas, como se dice muchas veces el fútbol o los deportes o la escuela industrial. Porque bueno, pareciera que hay ciertas credenciales que o las tenés o no las tenés y es lo que valida que seas un hombre de verdad. Yo me acuerdo, Luqui, en la escuela industrial en particular, de amigos míos, compañeros míos, llorando porque no les salían las cosas y el profesor lo presionaba. ¿Qué te parece? Y lloraban en el recreo, ¿no? Escondidos. Entonces, digo, el fútbol pasa algo parecido. Los que no saben jugar al fútbol, cuando tenés 13, 14 años, sos un chabón, vas a una escuela industrial y no sabes jugar al fútbol, la pasás mal, la pasás re mal y querés pertenecer y no podés. Y entonces están los chabones que re pertenecen, que siempre, no sé si son la mayoría, de hecho, no sé, los que juegan bien al fútbol y lo disfrutan. Yo diría que es una minoría, o por lo menos en mi experiencia es así. Y los otros chabones, todo el resto de los chabones que no saben jugar al fútbol, que son pataduras, que no lo disfrutan, que por ahí quieren volver a la casa a ver la tele o lo que sea, también se quedan afuera. Generalmente se hace pensar que si jugás bien al fútbol o manejás bien una herramienta o sos fuerte, bueno, difícil es que se metan con vos. ¿Saben con qué me pasa también esto? Con trabajar. Yo sé que hoy hay muchas redes sociales, mucha imagen. La idea del hombre es el Chad, ¿no? Musculoso y qué sé yo. Que un poco ya viene de mi infancia también, con Schwarzenegger y Rambo. Pero para mí los hombres eran los que iban a trabajar. Eran los que hacían cosas en un oficio. El carnicero, dijo Bruno en un momento. El albañil. El que se levanta temprano y madruga y va a esperar el colectivo y llega tarde. Pienso en mi viejo también, ¿no? Que iba a la mañana a buscar ese colectivo cagado de frío con su maletín y volvía a la noche. Y yo pensaba, claro, esto es ser hombre, tener un trabajo, volver a la casa tarde, aportar. Los varones que en el barrio se quedaban, los que no se iban a laburar, era como, che, pero estos algo están haciendo mal, algo no está saliendo del todo bien. Y en mi cabeza, ser ese hombre que trabaja, tener un trabajo, estaba muy vinculado con una sensación de masculinidad. Haber movido, que es mi definición de lo que hago como trabajo, con pandemia, dejo de ir a la oficina
y de pronto empiezo a poder hacer cosas sin la mirada de los otros chabones, sin la mirada del trabajo, se me volvieron mucho más fáciles. Creo que tiene que ver también con el tema, no solamente de llevar el sustento, ¿no? Sino de accionar. Ujú. Digamos, Nicole recién decía de las películas de acción, de Schwarzenegger, de Rambo. El hombre, el macho, siempre está ocupado, siempre tiene algo que hacer y no puede dudar, porque está muy ocupado. Nunca tiene tiempo. Entonces siempre tiene que estar haciendo cosas y no piensa. Esa idea del trabajo tiene que ver con eso también, ¿no? Con nunca estar al pedo. Porque el ocio por ahí te hace preguntar cosas. Otra cosa es el tema de la salud, ¿no? Re. No, no atender la salud. No, jamás. Es algo de las masculinidades. Porque me curo solo, porque soy macho. No me duele, me la Claro. banco. A mí sobre eso una cosa que me flashea y que todavía me pasa es cómo la relación de las feminidades, por decir de manera amplia, con los temas de salud, cómo enseguida empiezan a investigar, googlean, averiguan, saben. A mí cuando me dijeron que tenía una enfermedad, nada. Leí el resultado, no googleé, no busqué, no, yo no podía hacer eso. Curiosamente ahí no accionamos. Nos vamos a la pasividad con la salud, con la enfermedad. La voy a ignorar y no sucede. Pero en mi historia, mi abuelo tuvo un paro cardíaco y no se lo contó a su familia. Mm. Y lo contó, no sé, 10 años antes de morirse. Increíble. Y me acuerdo la cara de mi mamá y incluso de mi abuela, como de, ¿vos tuviste un paro cardíaco? Sí, sí. nunca se los dije, porque era como, ¿cómo nunca se los dijiste? Y bueno, eso impacta un montón. Bueno, ahí habría que googlear según la Universidad de Massachusetts cómo se dice, pero bueno, hay grandes estadísticas donde, bueno, son las masculinidades quienes tienen la mayor prevalencia de ataques cardíacos o, bueno, o de problemáticas relacionadas con el corazón. Y jóvenes, ¿por qué? Porque llegan sin haberse acercado a consultar por su salud nunca. Lo mismo la salud mental, Luquis, ¿no? Re. Ni que hablar. A ver, podríamos pensar en el tema de la salud mental que da para hablar un montón de cosas, ¿no? Pero a ver si todavía se puede dejar ver algo de la no fortaleza en consultar, que uno puede angustiarse, que uno puede tener una preocupación, que uno como varón, ni que hablar, llorar o sufrir. Sí. Yo ya conté que empecé terapia a los 38 años y me pregunto por qué tardé tanto y la respuesta tiene que ver con eso, con no querer mostrarme débil. No querer mostrarte vulnerable. Sí, no, da pánico, da terror. Me pasa hoy también, ¿eh? No es que hoy estoy superado ni nada, digo, tengo terapia. De hecho, esta semana cancelé. Porque, no sé, me agarra a veces que no tengo ganas. El silencio, ¿no? El no hablar es algo también muy de macho. Yo me la aguanto y no hablo. La típica imagen del cowboy que no dice nada y simplemente acciona en el medio del desierto, ¿no? Y nunca quiere terapia, obviamente, pero no solamente eso, sino que no habla con sus amigos ni siquiera. No habla. Te guardas todo Te guardas todo. adentro. Un poco pensando en lo que decíamos de cómo se construyen las masculinidades, muchos tiene que ver con los espacios, ¿no? La cancha de fútbol, la escuela industrial, la familia. Y yo creo que los baños son muy importantes, digamos, los baños públicos, ¿no? También los de nuestra casa, pero más que nada los baños públicos. El baño en el gimnasio, el baño en la cancha, el baño en un bar. A mí me pasó, yo tenía, creo que 10 años o algo así. Estaba en Rosario, me acuerdo, con mis viejos, y en un momento voy al baño del bar. Entro y no había nadie. Entonces me puse ahí a hacer pis, ¿no? En el migitorio, de parado. Y por ahí entra un señor, que no sé qué edad tendría, pero era una persona adulta. Se para al lado mío, veo que pispea, y me dice, ¿cómo se te achicharra en invierno, no? Qué asco. Sí, y yo en ese momento, sinceramente, hoy es un asco, lo veo como un asco, pero en ese momento no sentí tanto eso, ¿eh? Lo que sentí fue, sí, qué raro que me diga eso, no supe qué responder, de hecho no respondí nada, me quedé ahí. Pero también sentí, en ese momento, que me estaba validando como macho, que me estaba dando la bienvenida, ¿no? Diciéndote que la tenías arrugada. Sí, que había un código ahí que él estaba compartiendo conmigo, que me estaba diciendo, así se es macho, ¿no? Como, esto es lo que hacen los machos en el baño. Mirarte el Dándose los pito. pitos, eso iba a decir tal cual. Sí, Dándose los y hablar en ese tono también, ¿no? Como, ¿no? Mirá cómo se te achicharra, ¿no? Esa cosa de la confianza entre machos. También está eso, ¿no? Yo en ese momento tuve esa sensación de decir, ok, entonces soy macho, ¿no? Estoy acá en el baño, pitos, ok. Y
Y después me pasó muchos años después, ¿no? Hace, no sé, unos 10, 12 años. La primera vez que fui a Casa Brandon, un centro cultural acá en Capital Federal, ¿no? Donde se dan eventos culturales LGBT. Y fui con una amiga, nunca había ido. Y cuando entré, tenía ganas de ir al baño, estaba solo, mi amiga no había llegado. Y vi que eran baños unisex. Y no me animé a entrar. De hecho, salí afuera, me acuerdo, y le mando un mensaje a mi amiga y le digo, che, quiero ir al baño, pero te voy a esperar, porque no quiero ir solo. Se lo dije medio en chiste, en realidad. No se lo dije como onda, porque me da asco o algo así. Se lo dije medio en broma, porque nunca había ido a un lugar así. ¿Pero qué te generaba? Mi amiga no me dijo nada. Se cayó la boca. No, digo, ¿a vos Gracias. qué te generaba? ¿Por qué no querías entrar? Miedo, supongo. Miedo a eso, no saber qué va a pasar, ¿no? La idea, no es que pensé que iba a suceder algo, pero digo, me voy a meter en un territorio donde yo no conozco. No conozco. Digo, lo linkeo también con la anécdota de Rosario, ¿no? De cuando era chico. Porque digo, no sé qué hay en el baño, ¿no? De ningún baño en realidad. Pero ese baño era no solamente el baño, sino el lugar. Digamos, como, ¿a qué lugar voy? ¿Cómo puede ser? O sea, si entra una mujer, ¿va a estar en el mismo lugar que yo? ¿Haciendo pis? ¿Qué onda? ¿Y qué onda? Sin embargo, podía haber un tipo más grande mirándote el pito diciendo que Claro. tenías achucharrada y no te daba temor. Exacto. A mí me daba miedo al principio entrar a los baños de hombres cuando empecé a ser Bruno. Es un tema el de los baños. Porque llegó un punto en donde no podía entrar a ninguno de los dos baños porque en cualquiera de los dos me podían echar. Y encontrarme con el baño de hombres fue encontrarme con un lugar de mucha inmundicia. Mucho olor a todo. Un solo inodoro. Yo que no puedo hacer en los mingitorios era tener que esperar a que terminen de hacer sus necesidades en el inodoro durante media hora. Y cuando yo no estaba con tratamiento hormonal, también el tema de la menstruación, ¿no? De entrar a sacarme la copa menstrual ahí adentro, la sangre menstrual con el mingitorio y todo eso, era como un mundo muy difícil de abordar, pero al mismo tiempo yo quería estar ahí. Y hoy en día ya, nada, lo habito, a veces entro sin respirar y no puedo entrar al baño de mujeres porque me echan. Claro. Con lo que decía Bruno, yo pensaba también en esto de la suciedad. Hay algo súper masculino de macho en la suciedad. Una complicidad, ¿no? Yo tengo recuerdos de mis amigos, de juntarnos con mis amigos en la adolescencia, y cuanto más suciedad hubiese, más descontrol, mejor, ¿no? Las birras tiradas, la caja de pizza ahí. Hay un cierto placer en eso también, ¿no? Y yo tuve que aprender a ser limpio, conscientemente, digamos, me tengo que esforzar para ser limpio. Para mí es algo re importante hoy, pero sí reconozco que hay una construcción ahí de ser macho en la suciedad. No me importa nada, ¿no? Es como no me arreglo, no me peino, nada. Sí, en el espacio también, digo que queda como una pregunta, ¿no? Que es, sobre todo en el baño, ¿por qué esa cuestión de tener que andar mostrándonos el pito al aire? Ahí digo, ¿no? Digo, ¿por qué? Y hablar, y me la estoy secando, y me la sacudo, y voy. Digo, pensar en ese espacio como tal, ¿no? Además, ni que hablar el homorotismo ahí, digo, después, pero el valor del pene en mostrarlo, en exhibirlo, en que sea todo así tan público de verdad el baño. Bueno, en los vestuarios También. de hombres no hay cortina. Casi Yo no hay. voy a natación, tengo que estar desnudo. O sea, ¿cómo hago yo con tetas para estar desnudo en un vestuario de hombres? Y con vulva. No puedo, o sea, no ¿Y puedo cómo estar. haces? No, voy a la Liga Deportiva Travesti Trans y No Binaria, ya que estamos, muy paso bien. el chivo, que somos todas personas trans y no binarias y que consiguen espacios, hablan con los clubes, nos habilitan el vestuario en determinado horario, pero es muy difícil la exposición del cuerpo siendo trans. En cambio, en los baños de mujeres sí hay cortinas, ¿no? El resguardo. Y hay inodoros con puertas. Y hay muchos inodoros con puertas.
No, y si nos metemos en los baños, también cómo los baños van operando de acuerdo a la etapa, al menos en lo personal, que te toca transitar, ¿no? Como ese lugar tan público en donde algo ahí de la masculinidad se muestra casi sin pudor para algunos, porque para otros tiene que ver con la vergüenza o con un lugar posible de ataque. Digo, en los baños suceden también actos de violencia, como después también con el correr del tiempo, bueno, uno puede observar las famosas y tan valoradas en algunas épocas o en algunas etapas teteras, ¿no? Como ese lugar donde algo de lo erótico acontece, ¿no? Y muchas veces, y en alguna etapa si nos vamos hacia atrás, como uno de los únicos lugares donde algo de eso podía pasar o modo de conocerse. 70s, 80s, los tipos habitando los baños y los tipos deseándose ahí, los tipos mirándose y encontrándose ahí. Me encanta, ¿no? Sí. A mí una cosa que me sirvió mucho también para pensar la masculinidad es descubrir que la idea de lo que es un hombre y de lo que un hombre tiene que ser para verse como hombre cambió un montón a lo largo del tiempo. Y yo había dicho que estuve mucho tiempo enganchado con ese rechazo a ser varón y que un poco me reconcilió encontrarme con otros varones. Y yo sigo pensando en esa idea, porque a veces me parece que le estamos dejando la idea de varón a cierta forma que hoy impera y que cada vez se impone más sobre qué tiene que ser un macho. Estoy pensando un poco en la ultraderecha, sí. Encontrarme con otros varones me gustó un montón. Y pienso que le puede pasar también a otras personas que van a ser varones, que encontrarse con que existe Bruno, con que existe Lucas, con que existo yo, con que existe Jero, es también un abanico de opciones. Y a la vez, si va cambiando la masculinidad, si va cambiando la forma de ser hombre, tiene que ver con que hay varones haciéndolo. Yo muchas veces siento que quizás no encajamos o que quizás no nos sentimos lo suficiente, pero que al mismo tiempo también el hecho de estar siendo varones hace una nueva forma de ser varones. Y a mí me gusta eso. Me gusta pensar que puedo hacer otra forma de ser varón y que puedo compartir con ustedes ese aprendizaje, que me puedo identificar y me puedo dejar también empapar con sus maneras de ser varones y tomarles cosas. Así como Bruno en algún momento dijo, yo quiero la voz de mi compañero, digo, yo quiero la forma de Bruno de ordenar el relato. Yo quiero la manera de Lucas de reírse o de divertirse. Y también quiero seguir teniendo la charla que tengo con Jero. Por supuesto no se puede tener todo, pero algo de eso me copa. Es interesante porque yo todo el tiempo estoy pensando qué masculinidad quiero construir. Y todo el tiempo estoy tomando lo que me gusta, dejando lo que no, diciendo, no, por acá no quiero ir ni en pedo. En ese camino me equivoco, reproduzco cosas que no me gustan, intento volver para atrás. Y creo que parte de juntarnos nosotros acá a hablar es eso. Es que construyamos otras maneras de masculinidad diferentes a las que nos fueron dadas desde que nacimos. Sí, la posibilidad de ir transformándonos en el encuentro con otros, con otros. Yo lo pienso aún hoy cuando me toca completar algún formulario, por ejemplo, qué sé yo, vas a sacar la tarjeta de un supermercado y te preguntan sexo, porque ni género, ¿no? Entonces, y yo sigo poniendo masculino o varón, y digo, pero no soy, ¿qué se espera? ¿Qué promociones me van a llegar? ¿Qué me van a mandar? ¿Me van a dejar de mandar, no sé, el shampoo? Y me van a mandar la tira de asado. Pero bueno, ¿cuál es el modo en que yo construyo mi modo de ser una masculinidad o de ser un varón, ¿no? Y reconociendo también algunas cuestiones que no abordamos y que no mencionamos, qué pasa con algunos privilegios del ser una masculinidad. Habrá que seguir pensando qué otros modos posibles de ser varones hay. Con lo que yo comentaba un poco de Julio Sosa y de Gardel, digo, también yo a muy temprana edad descubrí que hay ciertas maneras de ser hombre, que no todo lo que tiene que ver con ser hombre es automáticamente malo. Es cierto que hay mucha porquería, hay muchas maneras de ser que son muy tóxicas y muy feas. Está Julio Sosa, es cierto, pero también está Gardel. Pienso en el tema de la sensibilidad que hablábamos hace un rato, ¿no? El miedo a hablar. Bueno, también hay muchos poetas, ¿no? Y hay muchos cantantes que se me ocurren que yo conocí también siendo adolescente, donde ese miedo a la vulnerabilidad o ese miedo a hablar o decir las cosas que sentís no está. En muchos casos por intermedio del arte, ¿no? Por intermedio, no sé, pienso en Jeff Buckley, ponele, ¿no? De los 90, un
Una manera de ser hombre donde uno puede llorar, se puede permitir eso y hacerlo de manera poética. Y creo que hay algo enriquecedor en eso, ¿no? Que no todo es fútbol y violencia, sino que también podemos permitirnos bailar y cantar. Y en esta danza que fuimos armando a lo largo de esta tarde, te decimos que si algo de todo esto te interesó, te generó preguntas, si te quedaste pensando en quienes no estaban en la construcción de tu masculinidad, si vos sos la persona que se quedó afuera de ciertas cosas por no ser lo suficientemente varón, o si todavía no encontrás la forma de armar ese varón, escribinos. Somos @bultopodcast, con la otra B. Bruno. Gracias, Nicole. Gracias, Luqui, Jero. Luquis. ¿Cómo, mi amor? Hasta la próxima. Ay. Jero, nos vemos la próxima. Nos vemos, amigos. Hasta luego. Bueno, ahí estamos grabando. ¿Me van a cumplir el sueño de ser Kevin Johansen? Claro que sí. ¿Trajiste la guitarra, Jero? Esa. Si hay algo que siempre quise es ser corista. Acá todo el mundo cumple sus sueños. Bueno, 1, 2, 3. Daisy, a ella le gusta, te mira y se relame y eso a vos te asusta. Daisy, a ella le gusta, te mira y se relame y eso a vos te asusta. No sé ni cómo ni sé de dónde ciertos poderes ella se esconde y no me preguntes ni te asombres. Se llama Daisy, la come hombres. La na 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 na. Desde una edad tirando a temprana, siempre hizo lo que le dio la gana. Desde chiquito ya era chiquita y no jugaba con muñequita. Daisy, cayó la yuta, mira que te tienen ficha mejor que Ullas. Daisy, cayó la yuta, mira que te tienen ficha mejor que Ullas. Y cuando te mudes a un nuevo pueblo y realices un nuevo duelo, Daisy, te prometemos que a donde vayas todos te visitaremos. Sí. Daisy, te prometemos que a donde vayas todos te visitaremos. Daisy, te prometemos que a donde vayas todos te visitaremos. Daisy, te prometemos que a donde vayas todos te visitaremos. Bravo. Bueno, Y ahora podemos cantar una canción más sin grabarla, ¿no? Pero ahora ya está, los para enganchamos. escuchar una cualquiera. Dale. Una que sepamos. ¿Cuál querés?